El mundo oculto tras las puertas cerradas de las casas puede albergar misterios insondables. Entre estos, uno de los más perturbadores es el síndrome de Diógenes. Este trastorno poco conocido, pero profundamente impactante, sumerge a quienes lo padecen en un abismo de acumulación compulsiva, descuido extremo y aislamiento. Bienvenidos a un viaje inquietante a través de los entresijos del síndrome de Diógenes. En el silencio de sus hogares, aquellos afectados por esta condición se encuentran atrapados en un torbellino de objetos que inundan sus vidas, transformando sus residencias en laberintos de caos y desolación. Y si desean explorar más acerca de los misterios ocultos detrás del síndrome de Diógenes y otros trastornos menos conocidos, les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad para descubrir juntos los aspectos más enigmáticos de la mente humana. El laberinto de los recuerdos. En los límites de un vecindario olvidado, entre calles desgastadas y casas cubiertas de polvo, se alzaba una residencia que emanaba un aura de abandono y misterio. Era la morada de Silas Martín, un anciano solitario, conocido por su reclusión y el deterioro progresivo de su mente. La leyenda de Silas Martín se extendía por el vecindario. Se decía que su obsesión por coleccionar objetos, desde periódicos viejos hasta utensilios rotos, había alcanzado proporciones malsanas. Sus ventanas permanecían cerradas, ocultando la montaña de pertenencias que llenaban cada rincón de su hogar. El síndrome de Diógenes, un trastorno marcado por el abandono extremo, la acumulación compulsiva y la negligencia de la higiene personal, había convertido la casa de Silas en un santuario del caos. Los vecinos evitaban la calle, temerosos de lo que yacía detrás de esas paredes cerradas. Se rumoreaba que las visitas a la casa de Silas eran recibidas con hostilidad, si es que alguien se atrevía a acercarse. La vecina más cercana, la señora Thompson, recordaba haber tocado a la puerta de Silas una vez, solo para ser rechazada con una mirada fría y una puerta cerrada de golpe. Una noche, el silencio habitual fue interrumpido por un grito estridente que resonó desde la casa de Silas. Los vecinos, alarmados, se miraron entre sí, dudando si intervenir. Era bien sabido que Silas prefería la soledad, pero aquel grito parecía clamar por ayuda. La valentía venció al temor, y un grupo de vecinos decididos se reunió frente a la puerta de la casa de Silas. Al golpear, el sonido metálico de objetos desplomándose y la voz ronca de Silas profiriendo incoherencias respondieron, desde adentro. Sin recibir respuesta, decidieron entrar. La puerta se abrió con dificultad, revelando un panorama dantesco. Montañas de pertenencias se erguían en cada habitación, cubriendo los muebles y bloqueando pasillos enteros. El olor a humedad y descomposición se filtraba por el aire viciado. La luz apenas se filtraba a través de las ventanas selladas, otorgando a la casa un aspecto lúgubre y oscuro. El grupo avanzó con cautela, sorteando los montones de objetos que amenazaban con derrumbarse en cualquier momento. En el centro de la sala de estar, Silas se encontraba en un estado de desesperación, rodeado por sus preciadas posesiones. Su rostro estaba demacrado, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y paranoia. Balbuceaba frases incoherentes, temeroso de dejar que alguien se acercara. Mientras los vecinos intentaban acercarse para ayudar, Silas se aferraba a sus pertenencias con una ferocidad inexplicable. De repente, un murmullo emergió de las sombras, una voz sibilante que parecía surgir de entre los montones de objetos. Silas se tensó, su mirada se clavó en un rincón oscuro de la habitación. Los objetos comenzaron a temblar, una extraña energía vibraba en el aire. El caos se desató cuando los objetos comenzaron a moverse por sí solos, como si una fuerza invisible los dirigiera. La habitación se convirtió en un torbellino de peligro, con objetos que volaban por el aire y los vecinos luchando por protegerse del caos que se desataba. En medio del tumulto, Silas gritó palabras ininteligibles, como si tratara de comunicarse con una presencia desconocida. La voz sibilante se intensificó, convirtiéndose en un susurro que llenaba la habitación. Los objetos se movían de manera coordinada, formando una especie de espiral alrededor de Silas. De repente,
Un estallido ensordecedor resonó en la habitación y, en un instante, todo cesó. La casa de Silas quedó en un silencio sepulcral. Los objetos cayeron al suelo, inmóviles. Silas yacía en el centro, inerte, rodeado por la quietud de sus posesiones. Los vecinos, aturdidos y temerosos, retrocedieron lentamente de la casa de Silas, dejando atrás el horror que habían presenciado. El mito de Silas Martín y su obsesión con el síndrome de Diógenes se convirtió en una historia que persistiría en el vecindario, recordando a todos que, a veces, los límites entre la realidad y la obsesión pueden llevar a consecuencias más allá de la comprensión humana. El eco de la obsesión. En los suburbios de la ciudad, una casa se destacaba por su aura de abandono y misterio. Era la residencia de Ethan, un joven marcado por el síndrome de Diógenes, cuya obsesión por coleccionar objetos lo llevó al borde de la locura. Su hogar era un laberinto de pertenencias, donde montañas de objetos se alzaban como muros impenetrables. Ethan era un alma solitaria, envuelto en su mundo de colecciones. Su casa, antes un refugio familiar, se había transformado en un laberinto de cajas, libros, juguetes rotos y todo tipo de objetos apilados hasta el techo. Las paredes estaban cubiertas por estantes improvisados y estatuillas que miraban fijamente desde sus pedestales. La obsesión de Ethan por acumular lo llevó a construir pasillos estrechos y recovecos laberínticos, transformando su hogar en un laberinto caótico. Mientras más objetos acumulaba, más laberíntica se volvía su casa. A medida que el laberinto crecía, Ethan se perdía en su propia creación, atrapado entre las estanterías llenas de recuerdos desordenados. Una tarde, mientras buscaba entre sus objetos, Ethan descubrió una caja de música antigua que había olvidado por años. Al abrir la caja, una melodía lúgubre y desconocida resonó en la habitación. La música parecía invitarlo a un rincón oscuro de la casa que aún no había explorado. Siguiendo la melodía, Ethan se aventuró más profundamente en su laberinto personal. El sonido de la música lo guiaba a través de pasillos estrechos y recovecos desordenados, donde objetos se amontonaban como monumentos a sus obsesiones. A medida que avanzaba, los pasillos parecían cambiar, como si la disposición de los objetos se reconfigurara a su paso. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor, transformando su hogar en un laberinto vivo y cambiante. Ethan se dio cuenta de que estaba perdido, atrapado en las profundidades de su propia creación. La melodía de la caja de música continuaba, sus notas ominosas resonando en los rincones más oscuros de su laberinto. Los objetos parecían cobrar vida a su alrededor, susurros inaudibles escapaban de las estanterías y figuras en las sombras parecían moverse con la melodía. Ethan se sentía cada vez más angustiado mientras intentaba encontrar la salida de su propio laberinto. Los pasillos se retorcían y cambiaban, convirtiendo su casa en un laberinto impredecible que desafiaba toda lógica. El aire estaba cargado de una energía ominosa, como si su colección de objetos hubiera cobrado vida propia. El tiempo se volvió una mera ilusión mientras Ethan vagaba por los pasillos interminables. Los objetos parecían burlarse de su desesperación, cambiando de lugar y creando senderos falsos que lo conducían a callejones sin salida. Cada vez que pensaba estar cerca de la salida, el laberinto se expandía, envolviéndolo en un caos infinito. La melodía de la caja de música se intensificaba, cada nota resonando en su mente como un recordatorio constante de su encierro. Ethan se sentía atrapado en un bucle eterno, perdido en su propio laberinto de obsesiones. El miedo y la desesperación se apoderaron de él mientras luchaba por encontrar una salida. Susurros desconocidos lo rodeaban, figuras sombrías se movían entre los objetos acumulados. La melodía finalmente cesó, sumiendo la casa en un silencio sepulcral. Ethan yacía en el suelo, exhausto y desorientado. La casa parecía haber recuperado su calma, como si el laberinto de objetos hubiera desaparecido de repente. Confundido, se arrastró hacia la salida, preguntándose si todo había sido solo una ilusión. Al final, salió de su casa, el sol de la tarde iluminando su rostro sudoroso. Miró hacia atrás, contemplando su hogar.
La melodía de la caja de música volvió a sonar, esta vez en su mente, recordándole el laberinto que había creado en su propia mente. Ethan sabía que su obsesión lo había llevado a perderse en un laberinto de su propia creación, un lugar del que quizás nunca podría escapar por completo. En este viaje al mundo secreto del síndrome de Diógenes, hemos arrojado luz sobre una realidad sombría y poco comprendida. La lucha diaria de aquellos que enfrentan este trastorno nos recuerda la complejidad de la mente humana y nos sumerge en la profundidad del caos y la soledad. Agradecemos su compañía en este viaje hacia lo desconocido. Si este viaje ha despertado su curiosidad sobre los trastornos menos conocidos y los ha llevado a reflexionar sobre los laberintos ocultos de la mente, les invitamos a suscribirse a nuestro canal.